Estaba leyendo en la revista Contralínea esto que me pareció muy importante. Lo firma Nancy Flores y ya vamos a platicar con ella. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, comandada en su momento por Santiago Nieto, hoy al mando de Pablo Gómez, la Unidad de Inteligencia Financiera aumentó casi 8 veces el bloqueo de dinero en los primeros 3 años y medio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comparado con el periodo de 2014 a 2018 de su antecesor Enrique Peña Nieto. No me sorprende. Su informe estadístico revela que entre enero de 2019 y mayo de 2022 se congelaron 44,213 cuentas bancarias que involucraron 33,992,700,718 pesos, mientras que en los 5 años previos se bloquearon solo 17,280 cuentas con apenas 4,259,559,334 pesos. Para hablar de esto que publica y firma Nancy Flores en la revista Contralínea, la saludo con mucho gusto y con siempre mucha admiración. Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes también a tu audiencia. Pues sí, fíjate que estuve analizando estos reportes que emite la Unidad de Inteligencia Financiera y pues nos llevamos esta sorpresa de que en estos 3 años se ha aumentado, como tú bien decías, casi 8 veces este bloqueo de dinero en estos primeros 3 años de gobierno. Y a mí es que me llamó mucho la atención esa vez que fue Pablo Gómez a la conferencia matutina del presidente López Obrador, cuando decía que antes la UIF se utilizaba pues para ser una institución de la propia corrupción y no para lo que estaba pues indicada, que es precisamente combatir el lavado de dinero en el sistema financiero y también en todas estas actividades vulnerables, porque hay que recordarle a la audiencia, Vicente, que no solo se trata de que en los bancos o en las casas de cambio se haga lavado de dinero, sino que el lavado de dinero tiene, pues, o más bien ha penetrado otros sectores que ya se consideran vulnerables, como puede ser el de las apuestas, el de la industria inmobiliaria, el de la venta de arte, venta de joyas, incluso en algunos casos se considera como una actividad vulnerable todo lo que tiene que ver con estas notarías públicas. Entonces, pues me llamaba la atención esta aseveración que hizo Pablo Gómez en esa ocasión, el 7 de julio pasado, y pues me di a la tarea pues de revisar cómo iban sus números y resulta sí que ahora están pues siendo un poco más proactivos a la hora de pues bloquear estos recursos, bloquear estas cuentas bancarias y sobre todo pues recordar que hay grandes temas que han derivado de la propia investigación que hace la Unidad de Inteligencia Financiera. No hay que obviar el hecho de que una de las denuncias en contra de Enrique Peña Nieto, que ya se convirtió en averiguación previa en la Fiscalía General de la República, pues proviene de estas investigaciones de la UIF, de este seguimiento que da de manera pormenorizada a todo el manejo de recursos que no necesariamente se conoce su origen y que deriva pues en esta denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de un expresidente, la primer denuncia que pues al parecer no se podrá cancelar porque ya en otros momentos pues hubo algunas investigaciones por parte de las instituciones en contra de expresidentes. En el caso de Carlos Salinas, por ejemplo, se le investigó por toda la partida secreta, pero finalmente estos casos no se judicializan hacia la figura de quien estuvo al frente del gobierno de la República, sino que en el caso de Salinas, pues se quedó hasta su hermano Raúl Salinas de Gortari. En el caso de Ernesto Zedillo, pues no hay que olvidar que se le investigó a él y a toda su familia por presuntos vínculos con el cártel, el llamado cártel de las metanfetaminas en su momento, y así ha habido pues algunas líneas de investigación. Ahora me parece que en el caso de esta denuncia de la UIF y de las otras dos averiguaciones previas que ya tiene abiertas la Fiscalía, pues no se van a poder cerrar, ya son muy públicas, no es que lo haya filtrado algún medio de comunicación, sino en general ya son muy públicas y pues de ahí la importancia de esta labor de la UIF
en estos momentos y de su proactividad para el bloqueo de recursos. Yo destacaría también otro caso que me parece muy importante del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera y tiene que ver con el gobernador de Tamaulipas, aún en funciones, García Cabeza de Vaca. La unidad de inteligencia financiera pues ha tenido ahí un papel preponderante en el análisis de varias situaciones vulnerables al lavado de dinero y específicamente ha encontrado nexos y nosotros lo publicamos y ya lo habíamos comentado en otra ocasión contigo, Vicente, este nexo con el cártel de Sinaloa. Y ahora que estamos viendo toda esta violencia que ya ha llevado a este crimen organizado, a estos delincuentes del narcotráfico, pues atacar directamente a la sociedad civil, hay que preguntarnos hasta dónde están estos nexos con el sector económico y con el sector político. El crimen organizado no ha crecido solo como un ente ahí que no tiene asidero en la sociedad mexicana. Ha crecido bajo el amparo de los gobiernos corruptos y también de los empresarios corruptos que les lavan su dinero. Es estratégica en este momento la unidad de inteligencia financiera y en este caso, pues recordar que pues García Cabeza de Vaca ya se le ha prácticamente probado este nexo que tiene con el cártel de Sinaloa y también hay una línea muy importante por parte de las autoridades federales, sobre todo de la Fiscalía General de la República, sobre un presunto nexo con el cártel del Golfo. Entonces, son autoridades que siempre debemos de estar pues atentas a cómo se conducen en materia de criminalidad y por supuesto que esto tiene su rama económica y de ahí lo fundamental de que esta unidad de inteligencia financiera ya no se utilice para la corrupción, sino para la rendición de cuentas. Querida Nancy, ¿lograste hacer un balance entre lo que logró congelar, por ejemplo, Santiago Nieto, lo que ha congelado Pablo Gómez, lo que se ha descongelado de lo que congeló, parece trabalenguas, pero no, lo que se ha descongelado de lo que congeló Santiago, de lo que se ha descongelado de lo que ha logrado congelar Pablo? ¿Puedes darnos alguna claridad de eso? Pues mira, tan al detalle como de cuánto le corresponde a Pablo Gómez como a Santiago Nieto no lo tengo, pero sí tengo el tema de cuánto corresponde a estos 5 años del gobierno de Peña Nieto y a los 3 años, 5 meses del gobierno de López Obrador. En ese caso, pues decirte primero que en el tema de estos 8 años y 5 meses se reporta un desbloqueo de recursos por 23.9 millones de pesos descongelados, de los cuales 14.605 millones se liberaron por órdenes de jueces. Hay que recordar que cuando se te congelan las cuentas, bueno, a mí nunca me ha pasado y no creo que me pase porque no tengo ni dinero en mi cuenta, pero cuando alguna persona o alguna persona física o persona moral, alguna empresa, se le congelan sus cuentas, tiene derecho a acudir ante el sistema de justicia y pedir un juicio de amparo y entonces para estos efectos pues los jueces otorgan estos amparos y entonces se desbloquean. 14.605 millones 668 mil 420 pesos corresponden a liberación por órdenes de jueces que otorgaron estos amparos para los afectados. 9.019.402.596 pesos se dieron mediante la garantía de audiencia. A mí esto me sorprendió porque es un tema delicado. El asunto de la garantía de audiencia es como lo más discrecional que existe en la unidad de inteligencia financiera y esto lo que hace es que las personas afectadas piden audiencia ante, en este caso, la autoridad de la unidad de inteligencia financiera, se les recibe y ellos en esta audiencia pues se supone que tienen que presentar pruebas de que el origen de los recursos es lícito y que
se llega pues a este acuerdo con ellos para que se les liberen sus cuentas. Y de ahí la discrecionalidad que pudiera surgir, porque nadie se entera de lo que se platica en corto entre los servidores públicos y los afectados. Y en los restantes 281.761.250 pesos, la unidad de inteligencia financiera no identifica la razón por la cual se ha liberado estos recursos. Eso también nos habla un poco de las inconsistencias que presenta la propia unidad de inteligencia financiera a la hora de hacer sus registros, que no identifica si es por orden de juez o por audiencia o por qué razón es que pues se liberan estos recursos. Es parte de lo que pudimos comprobar, y de esto pues también logramos determinar que en estos meses, en estos años, se han presentado denuncias por parte de la unidad de inteligencia financiera que corresponden a casos que ya están pues muy documentados por parte de esta autoridad, que ya tienen como digamos toda la base documental de que es muy probable que se haya hecho operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al respecto de este reporte que corresponde a de enero a mayo de 2022, indica que en este periodo se presentaron 45 denuncias y que estas involucraban a 285 sujetos. En 2021 fueron 133 denuncias que implican a 720 personas. En 2020 fueron 130 denuncias con 1,000 involucrados, y en 2019 fueron 164 denuncias con 932 sujetos implicados en estas presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Parte de lo que pudimos estar observando en estos reportes que presenta la propia unidad de inteligencia financiera. Y quería darte el dato de lo que corresponde a este gobierno en liberación de recursos, solo que ahorita pues se me ha extraviado entre tantos números, porque como te imaginas, la unidad de inteligencia pues da puros datos duros, entonces ahorita lo localizo, Vicente. Mi querida Nancy, oye,